Capítulo 5. Las zanahorias que tienen una buena consistencia son deliciosas. Cuartel General del Ejército de Liberación de la Capital Real, Fortaleza del Salvador. Los jefes de todos los oficiales comisionados estaban celebrando un último consejo de guerra con vistas al compromiso que se esperaba en un futuro próximo. Según la información de nuestros exploradores, tal y como se esperaba, la fuerza principal del enemigo pretende expandirse hacia las llanuras de Alucía. No hay casi ningún error ya que la información de los traidores también lo indica. Entonces se trata de un ataque frontal, ¿no crees? Su emboscada en el bosque falló, y además tienen que cruzar el río. A juzgar por la personalidad del general Yalder, que cree en la fuerza de los números, está pensando en atacarnos por el frente. El táctico Diener murmuró desinteresadamente mientras colocaba una pieza de caballero, que representaba una unidad, en el mapa extendido sobre el escritorio. ¿Cómo va la construcción habitual? Hemos realizado trabajos de construcción alrededor de la ruta de invasión enemiga prevista. Se sostiene que terminaremos antes de tiempo. Les estamos jugando una mala pasada, es lo que probablemente estén pensando. Nuestras fuerzas son en realidad más débiles que las suyas. Esto será un cebo adecuado para atrapar a las fuerzas del reino. Ahora que el táctico Dono ha leído hasta aquí, el resto es trabajo para nosotros los oficiales EI. Me hormiguea el brazo. Dijo el comandante principal de 50 años, Berouz. Descontento con el deterioro del reino, era un hombre con abundancia de moral que guiaba a sus hombres a unirse al ejército de liberación. Los combates constantes eran habituales para él, y podía juzgar con calma el progreso de la batalla. Así que todo está completo. Sin embargo, no podemos limitarnos a avanzar según el plan. No sabemos lo que va a ocurrir. Esto es un campo de batalla. Advirtió suavemente Diener al ver que Alturia asentía con la cabeza en señal de satisfacción. Alturia esbozó una sonrisa amarga y respondió: lo sé. Incluso un solo momento de vacilación es tabú. Me lo enseñaron hasta la saciedad, después de todo. En tiempos en los que el viento sopla a favor, es necesario tener el valor de mantenerse firme. Incluso mirando la historia hasta ahora, ha habido muchos casos de personas con méritos extravagantes que han caído en la ruina. Por el bien de los ciudadanos, no debemos permitir en absoluto que se repitan los mismos errores. Los oficiales comisionados reunidos asintieron en silencio a esas palabras. Estadistas incompetentes. Despotismo severo. Desorden generalizado en la seguridad pública nacional. Liberarían a los ciudadanos de todos ellos y devolverían al reino su antigua prosperidad. Esa era la misión del Ejército de Liberación de la Capital Real, su razón de ser. También estamos respaldados con todo el poder del imperio. Al amanecer, cuando la princesa suba al trono, lograremos la paz perpetua en el continente de Mundo Novo. Le estamos agradecidos, príncipe Alan. Hemos recibido una y otra vez paquetes de ayuda, soldados voluntarios, e incluso hemos sido amablemente provistos de armas mágicas. Que hayamos podido aguantar solos hasta ahora es todo gracias a usted. Solo trabajamos de acuerdo con el decreto de Su Majestad el Emperador. Y lo que finalmente movió el corazón de Su Majestad fue tu fidelidad por los ciudadanos. Eso de ninguna manera resultó trivial. No existe nadie más que tú que pueda liderar al Ejército de Liberación. Gracias, príncipe Alan. Motivo real o fachada pública. Era obvio cuál. Era impensable que el mayor líder del imperio de Keyland apoyara ser manipulado por el ingenuo ideal de por los ciudadanos. A pesar de que el imperio se había visto afectado por los efectos de la gran pérdida de cosechas, sus frenéticos reglamentos internos no cambiaron. La creciente insurrección, la multiplicación del número de bandidos, el aumento de los gastos de guerra, el imperio apenas consiguió mantener el control un paso antes de que estallara el descontento y nada más. Sin embargo, su enemigo jurado, el reino, lo tenía más difícil. Su incompetente reino tenía la facultad de reprimir el descontento, y bastaría con decir que ya era demasiado tarde para el desmoronado orden público. A ello se sumó el momento del levantamiento del Ejército de Liberación de la Capital Real. Esta era la mayor oportunidad para que el imperio levantara un ejército de liberación, lo apoyara agresivamente y lo hiciera cargar con todo el frente para derrocar al reino. Organizaron un ejército de voluntarios, pensaron en aumentar aún más su potencial bélico enviando al segundo príncipe al Ejército de Liberación, y una vez realizado este evento, tomarían la iniciativa. Alan, el individuo segundo al mando del Ejército de Liberación, no tenía pensamientos tan caprichosos hasta ese punto. Había sido cautivado por el encanto de Alturia, y pensó en ayudarla honestamente como persona individual.
Al fin y al cabo, el que heredaría el trono imperial sería el hijo mayor, y él no era más que un recambio. Disculpe. He venido con información urgente. En la sala de conferencias de estrategia entró un soldado con aspecto nervioso. Un grupo de generales frunció el ceño, pero habían deducido por el aspecto del soldado que se trataba de una mala noticia. Desordenado. Cálmese y repórtese. Estás perdiendo el tiempo y la resistencia así. Señor. Por favor, perdóneme. En este momento, los miembros del cuerpo de inteligencia enviados a reconocer el castillo de la rama de Antigua han sido repatriados, pero... Si no me equivoco, Voleur debería haber procedido a inspeccionar los movimientos del enemigo anoche. Ese sí, pero... Según los soldados enemigos, ahora desertores, el coronel Voleur ha sido asesinado. Alan mostró una expresión de duda. No podía creer que aquel robusto soldado hubiera muerto tan repentinamente. Juzgando que probablemente se trataba de un error de un informe incorrecto, abrió la boca. ¡Qué idiotez! La habilidad con la lanza de Voleur es inigualable incluso en todo el imperio. No se dejaría matar por algo como un soldado del reino. Ve a confirmarlo una vez más. Hay una posibilidad de que esto sea una broma de mal gusto. El cadáver del coronel ha sido traído aquí. Yo lo he confirmado con mis propios ojos. Esa apariencia era la del coronel Voleur. Los miembros del cuerpo de inteligencia también han presenciado toda la historia de principio a fin, así que no hay error. El cuerpo de Voleur tenía múltiples heridas. Le habían cortado la cabeza, y no se podía saber qué expresión tenía al encontrar su fin. ¿Sabemos por quién fue asesinado? Bueno, eso es. Los miembros de la tropa estaban en una confusión enloquecida. Solo dijeron repetidamente que lo había hecho un dios de la muerte, y no pudimos sacarles ninguna ocurrencia detallada. Además, los desertores que estaban presentes fueron detenidos. Según ellos, era una joven que blandía una gran guadaña. Guíame inmediatamente hasta allí. Lo comprobaré con mis propios ojos. ¿Por un dios de la muerte, una niña con una gran guadaña? Es ilógico. No se puede entender en absoluto. Por favor, discúlpeme. El cuerpo del coronel está aquí. Todos los del imperio que habían venido a ayudar, incluso Alan, los siguieron, guiados por el soldado. Tras despedirlos, el táctico Diener abrió la boca. Princesa. Este es un campo de batalla. Hay peligro en cualquier momento de que la muerte visite a cualquiera. Amigos, amantes, hermanos. Todos ellos pueden convertirse de repente en cadáveres sin sentido. ¿Tienes la determinación de enfrentarte a esta angustia desbordante a partir de ahora? Naturalmente. Estoy por encima de un gran número de cadáveres y de sangre. Al mismo tiempo, minimizaré el número de víctimas. Ese es mi deber, como comandante del Ejército de Liberación, y mi vocación como realeza. Nunca huiré. Alturiak cerró los ojos y se llevó la mano al pecho. Nosotros, los oficiales del Estado Mayor, los generales e incluso los soldados. Nos dedicamos en cuerpo y alma a la materialización del sueño de la princesa. Diener bajó la cabeza en silencio, y los militares levantaron los brazos en alto y gritaron. Por la victoria del Ejército de Liberación, por la paz pública de los ciudadanos del reino, larga vida a la princesa Alturia. El Ejército de Liberación de la capital real se dirigió hacia las llanuras de Alucía. Dirigiéndose hacia las llanuras de Alucía, en el camino, en el tercer cuerpo del ejército. Sidamo estaba informando al general Yalder. Según la información de nuestros exploradores, la fuerza principal del enemigo también ha partido hacia las llanuras de Alucía. Ya veo. Así que, en lugar de ser confinados y aplastados, eligieron ser aniquilados a lo grande en las llanuras. Nos han ahorrado muchos problemas. Hay informes de que la unidad de exploración enemiga ha estado realizando trabajos en las llanuras. Sin embargo, no tenemos ningún detalle. ¿Han estado excavando trampas? Sin embargo, parece que han movilizado a un gran número de personas. Para dirigirse a la fortaleza del Salvador, se puede atravesar la llanura, poner rumbo por el bosque o tomar una ruta de desvío y cruzar el río Alucía. La división de Jirá, que había sido aniquilada hace unos días, había lanzado un ataque por sorpresa a través de los bosques. Si tuvieran que hacer lo mismo, probablemente tardarían varios múltiplos de horas si tuvieran que estar atentos a las trampas o dar un rodeo. Para el tercer cuerpo del ejército, que no tenía excedentes de alimentos, a esa ruta no la querían tomar. Además, el peligro que supone cruzar un río era algo a lo que no querían arriesgarse. No hay necesidad de algo tan aburrido como un desvío. Nosotros, la división de acero de blindaje pesado, lo pisotearemos todo, mírenos.
Exactamente, que estén usando trucos o trampas es prueba de que están en tiempos difíciles. Un simple ataque frontal nos vendría bien. Dijeron el general de división Kiros al frente de la caballería pesada y el general de división Danush al frente de la infantería pesada. Ambos habían nacido de familias distinguidas y tenían claras posibilidades de ascender en el futuro. Con el fin de salir airosos de una disputa entre facciones, querían obtener logros a cualquier precio. Jirá, que era uno de sus rivales, fue y pereció por su propia voluntad, y se rieron por dentro. Ciertamente, no iremos tan lejos como para desviarnos. Más bien, un desvío como el cruce de un río es peligroso. Según el arte de la guerra 5. Es probable que nos ataquen estando indefensos. Ciertamente. Estoy decidido. No hay necesidad de salir de nuestro camino y perder más tiempo. Hablando de eso, Sidamo. ¿Qué hay de la fuerza destacada que has organizado? Señor, bajo supervisión, ya se han desplegado 3000 soldados de caballería ligera. Salieron de los bosques hace unos días y tienen la tarea de atacar el almacén de alimentos del enemigo. Una fuerza organizada compuesta por solo 3000 soldados de caballería ligera había tomado una ruta separada del cuerpo principal y se les había ordenado asaltar el almacén de alimentos del enemigo. Después de haber experimentado ser devastados por un ataque por sorpresa, el enemigo no esperaría que tomaran el mismo curso de acción, o así lo planearon para burlar al enemigo. Por otra parte, incluso si el enemigo hubiera previsto sus movimientos, entonces podrían dividir la fuerza principal del enemigo. Este era un plan imposible de perder. Bien hecho. Bien, si sale según el plan, y aunque se descubra, al menos podemos dividir las fuerzas del enemigo. Sin desventajas, qué plan tan espléndido, oficial jefe Sidamo. Nuestra victoria está asegurada. Me siento honrado de recibir tan lujosos elogios. Además, la soldado que había matado al general Goleur del Imperio también ha sido admitida como segunda al mando según mi recomendación. Tiene poca experiencia como líder, pero posee una fuerza considerable. Probablemente será útil después de esto a su excelencia. Era algo sin precedentes, pero se había recomendado un rango de subteniente para ser la segunda al mando de la fuerza destacada. No por sus dotes de mando, sino por su extraordinario poderío armado, o así lo anticipó Sidamo. El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, un famoso estratega militar chino. Oh. Lo estoy deseando. Después de esta batalla, la ascenderé absolutamente. Aún así, para haber sido asesinado por una sola soldado, parece que esos tipos que vinieron como apoyo desde el imperio no son para tanto. ¿O es porque nuestro reino es demasiado excelente? Yalder soltó una carcajada. Ver la cabeza de Goleur había despejado la humillación de la derrota de hace unos días. De buen humor, después de haber pateado la cabeza todo lo que quiso, había llegado a ir a beber. Los soldados de nuestro reino son abrumadoramente superiores. Son el producto de un entrenamiento habitual y riguroso y del liderazgo de su excelencia. Después de todo, el ejército rebelde es solo una mezcla de tropas. No cambiará el hecho de que solo sean una reunión de ladrones. Además, ese lote del imperio que vino a ayudar a los insurgentes no son más que soldados afeminados y comandantes descerebrados. No hay camino para la victoria contra nosotros, la mayor élite del reino. Además, estamos encabezados por su excelencia Yalder, el principal general del ejército del reino. Das unos halagos absolutamente espléndidos. Una vez que exterminemos con éxito al ejército rebelde, lo siguiente sería el imperio. Entonces, nos fusionaremos de nuevo, y nuestro reino se unificará entonces el continente, dirías tú. El ascenso de su excelencia Yalder a mariscal de campo está asegurado. Después de todo, la prueba es que el tercer cuerpo del ejército es el más selecto del reino. El mariscal de campo Sharov tiene una edad considerable. No hay nadie más adecuado que usted para ser la piedra angular del reino después de esto. Le juramos nuestra lealtad aún más. Adularon Kiros y Danush. Su excelencia podría convertirse sin duda en el héroe del reino, dijo Sidamo, sin querer perder. Para el renacimiento de la caída y arruinada casa de arte, debe tener el máximo apoyo de Yalder, sin falta, por el bien de lavar la deshonra de su hermano mayor ya fallecido. Por eso, tiraría todo su orgullo y llegaría a la cima desde esta posición social. De ninguna manera olvidaré tu trabajo por mí. Aprovechemos juntos la gloria. Señor. El ejército del reino, el tercer cuerpo del ejército, como estaba previsto, continuó su marcha hacia las llanuras de Alucía. La caballería asignada a Shera había salido de los bosques del norte y se dirigía a toda prisa hacia el almacén de alimentos del ejército de liberación.
Eran 3000. Oye, subteniente Shera. ¿Qué tal si no comes en medio de la cabalgata? Gritó un hombre de tierna edad, volviéndose hacia Shera que cabalgaba a su lado. Comer en los momentos en que se puede comer. Ese es mi lema. Si tengo hambre, no puedo luchar al máximo. Esto es inexcusable, pero no puedo seguir sus órdenes. No, no es una orden, pero, bueno lo que sea. Su fuerza que eliminó a Boleur, tengo grandes expectativas. Recibí una recomendación del jefe del Estado Mayor Sidamo personalmente. Tengo la intención de que tú también hagas un esfuerzo desesperado. El oficial al mando de la unidad de caballería tenía dudas, pero el jefe del Estado Mayor había hablado con él, así que probablemente no había ningún error. Su habilidad como jinete irradiaba completamente de su cuerpo, y no era un obstáculo para la marcha. Incluso comparada con los miembros de la caballería, se desenvolvía bien. Se preguntó de dónde había sacado esas habilidades, pero no preguntó nada, porque como comandante no era más que una excelente subordinada. Una vez que dejara de ser útil, o se hiciera matar, él se olvidaría rápidamente de ella. Señor. Shera, sin dejar de saludar, sacó sus zanahorias cortadas uniformemente y empezó a crujirlas como un conejo. El caballo que montaba Shera parecía pálido, ya que la luz del sol y el sudor hacían brillar su cuerpo de forma tenue. Capítulo 6. El chocolate es dulce y delicioso. Ejército de Liberación de la Capital Real, almacén de alimentos, campamento de las afueras. El Ejército de Liberación proporcionó 1000 soldados regulares para la defensa. Además, invirtieron una gran cantidad de dinero y emplearon una fuerza mercenaria de 3000 hombres. Su disciplina era escasa, pero era una fuerza de infantería bien equipada. El táctico Diener esperaba un segundo asalto. Sin embargo, no podía dividir más poder de combate lejos del campo de batalla principal, y apenas pudo colocar esta cantidad de soldados en la defensa. No obstante, se les dio el equipo de defensa de excelencia. Comandante, la escoria del reino realmente viene. Sin embargo, el estratega dijo que era una probabilidad de 50%. Bien ahora. Solo haremos nuestro trabajo. Una vez que vengan, mataremos hasta el último de ellos. Simple, ¿verdad? Vamos a romperlos. Entonces los caballeros podrían ser promovidos. Y entonces, usted también se unirá a la nobleza, oficial comandante. Mientras me paguen es suficiente. No tengo mucho interés en la nobleza. No entiendo por qué hay que tener tanta envidia. Escupió el oficial comandante mercenario, y el miembro del grupo suspiró. ¡Qué desperdicio, ¿no? Con su habilidad, apuesto a que podría lograrlo, oficial de comando. La codicia excesiva trae la ruina sobre uno mismo. La gente tiene sus límites. Basta con esforzarse por no morir. ¿Sí? Lo entiendo. ¿Realmente lo entiendes? Bueno, lo que sea. El oficial al mando de los mercenarios se levantó después de terminar el mantenimiento de su gran espada. Su fuerza militar era un poco escasa para defender el almacén, pero no le preocupaba demasiado. Se habían colocado las alarmas alrededor de la circunferencia, y, además, su carta de triunfo, las minas terrestres de hechicería habían sido colocadas. También se iban a utilizar para el combate esta vez, estas nuevas armas, hechas de hierro y tan grandes como un niño humano, parecían barriles de vino visto en los bares. Ordinarios a simple vista, y chatarras y los calumniabas. Sin embargo, el poder mágico que contenían era absurdo y, si explotaban, podían causar mucho daño. Había portadores de un gran poder destructivo, los llamados hechiceros, pero había una razón por la que no se utilizaban a menudo en el campo de batalla. No se podía reunir una gran cantidad de ellos, y se necesitaba tiempo y dinero para entrenarlos. Por cierto, si uno criaba a alguien sin talento, le sería imposible utilizar la magia. Eso lo decidía la capacidad mágica que tuvieran desde su nacimiento. Hasta ahora no existen ejemplos de personas que la hayan adquirido postnatalmente. Además, exigía un tiempo considerable para cantar antes de usar la hechicería. El tiempo para cantar aumentaba en proporción al aumento del poder, y no podía usarse continuamente. También existía el defecto fatal de que, una vez agotado el poder mágico, la magia quedaba inutilizable. En otras palabras, para los enfrentamientos a gran escala, sería mucho más eficiente producir en masa flechas baratas y dejarlas volar. En el tiempo que se tardaría en desatar la hechicería una vez, los soldados ordinarios podrían disparar 100 flechas. Esto era la fuerza en números. La hechicería era así de ineficiente, pero su poder destructivo estaba garantizado. Todas las naciones investigaron, buscando una forma de hacerla práctica.
por el Departamento de Ingeniería de Hechicería del Imperio, y basándose en la tecnología excavada de la ciudad laberinto. Un arma con el poder de un hechicero había logrado ser fabricada. Esa era la mina terrestre hechicera. Tomó mucho tiempo el hacerla, para verter el poder mágico en el barril de metal especial, para escribir el conjuro de canto, y solo para tener cuidado. Y entonces, cuando el hechicero cantara la palabra clave, o cuando el barril de hierro detectara una acción que lo hiciera detonar, explotaría inmediatamente. Simplemente, también podría detonar simplemente al ser pisado. Hombre, por fin se ha hecho un arma que da miedo. Con el tiempo, llegará una época en la que no podremos caminar libremente. Los chicos que las pongan deben tener cuidado o también estarán en peligro. Honestamente, qué asunto tan molesto. También tenemos que despejarlos o si no. Eso es cierto. Espera, ¡guau! Una explosión que hizo temblar la tierra bajo los soldados que estaban bromeando estalló. ¿Qué? Una mina terrestre explotó en el bosque. Oí. ¿Quién la hizo detonar? ¿El enemigo, un aliado? Alguien activó una mina terrestre. Mientras rezaban para que no fuera un camarada, se apresuraron a comprobarlo. La bandera del tercer cuerpo del ejército del reino. Se acerca una incursión de la caballería enemiga. Así que han venido. Los soldados mercenarios se levantaron. El enemigo activó las minas terrestres. Sus hombres y soldados parecen estar desorganizados. Una primera noticia vino de un soldado de reconocimiento. Esta es nuestra mejor oportunidad. Todo el mundo ya ha completado los preparativos. Vamos, oficial de comando. Por fin un momento para obtener beneficios. De acuerdo, los regulares refuercen las defensas del almacén. Los mercenarios síganme. Con el enemigo en caos, los derribaremos en un suspiro. Entendido. El comandante de los mercenarios saltó a su caballo, desenvainó su gran espada y lanzó un grito entusiasta para interceptarlos. La caballería del reino había caído en la confusión. Habían salido del bosque y se habían metido en una zona de campo abierto, y en el último momento, cuando iban a cargar contra el almacén, recibieron algún tipo de ataque. El suelo había estallado, los caballos fueron arrastrados y hubo muchas víctimas entre los soldados. Era como si hubieran recibido un ataque de un hechicero. Sin embargo, no había ni rastro de la figura de un hechicero. El oficial al mando de la caballería levantó la voz mientras se le iba el color de la cara. ¡Ey! Hemos llegado hasta aquí, ya no podemos volver sobre nuestros pasos. Pongan en orden su actitud y carguen. Ataquen. Pero oficial de mando, nuestros caballos están aturdidos y no nos escuchan. No pueden manejar suficientemente un solo caballo, bastardos. ¿Para qué ha servido todo el entrenamiento diario? Aunque digas eso, mierda, tus órdenes. Maldita sea. Mierda, flechas. Comandante, nos están disparando con arcos. Nos han descubierto. Muchas flechas atravesaron los cuerpos de los soldados de la unidad que tenían dificultades para tirar de las riendas. La guarnición del Ejército de Liberación se había fijado en ellos. Los ánimos del oficial al mando de la caballería se elevaron cuando los soldados que montaban a caballo llegaron desde la dirección del almacén. Sus oponentes no eran muchos. Deberían ser capaces de hacerlo, o eso es lo que juzgaba el oficial al mando de la caballería. Seremos atacados si nos quedamos así. Los que puedan moverse que me sigan. Adelante. Enarboló su lanza, espoleó el estómago de su caballo y comenzó el asalto. A sus espaldas volvieron a sonar nuevas explosiones, pero no se permitió el lujo de darse la vuelta. Podía oír el sonido de los cascos, así que probablemente no habían sido aniquilados. No importaba el daño que sufrieran, no sería un problema si solo podían destruir el almacén. Golpear y luego romper era el deber de la caballería. Caballería y caballería chocaron cara a cara, ambas con impulso. Tu cabeza es mía. Silencio, escoria rebelde. Conviértanse en óxido en mi lanza. Solo inténtalo, perro del reino. El oficial al mando de la caballería y el oficial al mando de los mercenarios blandieron sus armas y se enfrentaron. El que perdió el combate era el oficial al mando de la caballería. Los soldados mercenarios se precipitaron hacia su cuerpo, que se había caído del caballo. Ellos también estaban frenéticos ya que, si tomaban la cabeza, podrían obtener una recompensa monetaria. El comandante enemigo ha sido asesinado. Como él, masacren al ejército del reino. El comandante mercenario vocalizó desde lo más profundo de su estómago. Esto no era por otra razón que para elevar la moral de sus camaradas y aplastar la voluntad del enemigo. Mientras se sacudía los coágulos de sangre de su espada, vociferó sonoramente su espada. ¡Oh!
Si ganamos, podemos esperar una recompensa. Mátenlos. La caballería, cuyo comandante había muerto, estaba completamente desanimada. Los individuos fueron rodeados y heridos, y sus números disminuyeron. Mierda. Aléjate. Ua, jeje, como si esa lanza fuera a golpearme. Estás llena de aperturas. Muere. Apuntando al hueco entre las estocadas de las lanzas, la espada de un mercenario se acercó al cuerpo del soldado del reino. En ese instante, el rostro del soldado del reino se tiñó al instante de un rojo intenso. La cara del soldado enemigo que le había apuntado fue horriblemente arrancada y eliminada. Fue el chorro de sangre de eso que había llovido en todo su cuerpo. Si tu caballo no te hace caso, entonces desmonta y lucha. Vamos, si no quieres morir, date prisa. Señora. A partir de ahora, tomaré el mando. Si nuestros oponentes no tienen un líder, son solo mercenarios normales. Cálmate y mátalos. Entendido. Qué voz tan miserable, seré yo quien te mate. Entendido. Bien. No les des cuartel y acorrálalos. Shera inspiró a la caballería con una voz heroica que no se correspondía con su rostro. Incluso en esta situación, su gran guadaña había cosechado la vida de 3 mercenarios. Me pregunto si ese mercenario es el comandante. Sus movimientos son diferentes a los de los demás. Identificó a un jinete con barba que cortaba la caballería del reino con una gran espada. Se relamió, giró su querido caballo en su dirección y cargó. Decidiendo obstaculizar la carga de un jinete, los mercenarios giraron gallardamente sus espadas y lanzas hacia ella. Shera masacró a esa gentuza, blandiendo su guadaña como un molino de viento. Los cascos fueron aplastados, las cabezas cortadas y la sangre brotó a borbotones de los miembros cortados. El camino de avance de Shera se tiñó inmediatamente de rojo. Eres el comandante del grupo mercenario. Tu cabeza, por favor. Una mocosa con una maldita habladuría descarada. Vete al infierno. Cuando Shera levantó su guadaña con decisión, el comandante mercenario sonrió y se rió. Su propia espada de gran tamaño sería claramente más rápida. Más rápido de lo que la gran guadaña podía oscilar hacia abajo, su propia espada atravesaría su cuerpo. Rápidamente visualizó la trayectoria de su espada. Su espada navegó con movimientos practicados. El poder satisfactorio entró en la parte superior de su brazo. Era un corte sencillo. Su experiencia en el manejo de la espada de combate le había sacado muchas veces de situaciones de vida o muerte. Te tengo. Lento. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La espada que blandía el comandante mercenario fue apartada por el mango de la guadaña, y allí, con el equilibrio roto, Shera blandió su preciada arma con toda su fuerza. El cuerpo del comandante mercenario fue partido verticalmente en 2. El casco, la armadura y la cabeza del caballo se vieron afectados. No lo creo, dijeron sus ojos inyectados en sangre. Su cuerpo se abrió y, mientras un débil aliento se escapaba de su boca ovalada partida por la mitad, murió. Menudo cadáver artístico he hecho. ¿No será difícil de limpiar? Tras contemplar el cuerpo teñido de rojo y muerto por su duelo, hizo girar su gran guadaña para limpiarla y lo lanzó con fuerza hacia el cielo. El comandante enemigo ha sido asesinado. Caballeros, sigan exterminando a los perros del ejército rebelde. Después de todo, se trataba de una fuerza mercenaria improvisada. Si su comandante que los unía fuera asesinado, se derrumbarían rápidamente. El comandante Sean. Corre. No voy a morir en un lugar como este. Los mercenarios no traicionarían en absoluto mientras recibieran una paga, sino que huirían. Como dice el refrán, la vida es lo primero, y empezaron a huir. Mátenlos. No dejen a nadie con vida. Envíen hasta el último de ellos al infierno. Sigan a la vicecomandante Shera. Caballería del reino, carguen. Aplástenos. Aplástenlos. Con la cara pintada de sangre, Shera dio sus órdenes con una mirada alegre. Los miembros de la caballería a los que se les subió la moral a la fuerza corrieron entre los mercenarios que mostraban sus espaldas y los aplastaron bajo sus pies. El comandante de la guarnición que protegía el almacén, al ver que los mercenarios se ponían en marcha, decidió evacuar. Se llevó solo algunos armamentos y escapó sin luchar. Por supuesto, los bienes que había allí también eran valiosos, pero consideró que no podía perder a sus preciadas tropas en este lugar. Además, este no era el único almacén de alimentos. Solo que este era el más utilizado. Por lo tanto, sería mejor evitar seguir desperdiciando las vidas de 1000 soldados regulares. Una vez juzgado esto, el comandante evacuó sin un solo cruce de espadas.
La unidad de caballería había sufrido algo menos de 500 bajas en el caos inicial. La compañía de mercenarios fue casi aniquilada, y los supervivientes habían escapado a la fortaleza del Salvador. Fue la victoria de Shera y su grupo, aunque habían perdido a su comandante. Una hora después, tras hacerse con el control del almacén de alimentos, la unidad de caballería realizó una inspección de los bienes abandonados. Se llevaron documentos importantes y dejaron atrás las grandes cantidades de alimentos, armas y caballos de guerra. Entre ellos había varias minas terrestres hechiceras, que habían torturado antes a Shera y compañía, que habían dejado atrás. Naturalmente, no sabían lo que eran, y era necesario que interrogaran a los mercenarios hechos prisioneros. Había decenas de mercenarios hechos prisioneros con las manos atadas a la espalda, lo que les impedía moverse, y sus miserables figuras fueron llevadas ante Shera. Todos y cada uno de los rostros estaban cubiertos de suciedad, pero no parecía que ninguno sufriese heridas mortales. Tenían expresiones rebeldes que mostraban que huirían si se les diera la oportunidad. Pues bien, tengo algunas cosas que me gustaría preguntarle, le preguntaré si no le importa. Como si alguien fuera a responder. No te metas con nosotros, dijo el prisionero, que escupió una bocanada de gargajo. Su cabeza salió volando en silencio. Atrás quedó el torso del desolado mercenario. No solo los prisioneros, sino también los soldados del reino se quedaron boquiabiertos. Como consecuencia de su conducta excesivamente desafiante, fue rápidamente silenciado. Les sorprendió que una persona pudiera morir tan fácilmente. Era como si no fuera un humano, sino un vegetal que se cosechaba. Eso fue desafortunado. Entonces, el siguiente. El filo torcido brilló, y se situó frente al siguiente sacrificio. El prisionero retorció su cuerpo, tratando de escapar, pero un soldado del reino le sujetó firmemente los hombros. Hola, hola. ¿Para qué sirve esta cosa? ¿Me lo vas a decir? Shera señaló el barril de metal que se había movido detrás de ella. Eso. Es solo un barril ordinario. Es para preservar comí. El hombre no pudo continuar sus palabras. Shera sonrió y le cortó la cabeza. Aquella cosa que había caído allí estorbaba, y la apartó de una patada. La cosa dio vueltas mientras esparcía líquido rojo por todas partes. Las mentiras no son buenas, ¿bien? ¿No son una pérdida de tiempo? La gran cantidad de sangre que brotó pintó los cuerpos de los otros prisioneros. Shera pasó por delante del siguiente sacrificio. ¿Qué es esto, esta cosa? Te espera. Solo somos mercenarios normales, no nos mates. Lucharemos por el reino de... Siguiente. Sus palabras fueron interrumpidas y la gran guadaña se usó. Todavía quedaban muchos más sacrificios. El hombre que debería haber sido el siguiente sacrificio, incapaz de soportar el terror, reveló la información clasificada. Eso, es una mina hechicera. Es un arma del imperio que explota cuando es pisada o dirigida por un hechicero. No conozco los detalles. Realmente. Entonces, no me mates. Por favor. ¿Para qué mierda se lo dices? No tienes ningún orgullo como Merced. Gracias por informarme. Solo tú te salvarás. Después de matar al prisionero que protestó, liberó al hombre que respondió de sus ataduras. Su expresión era la de la sonrisa de una chica normal. Si su cuerpo no hubiese estado manchado de sangre, claro. Estoy bien. ¿De verdad? Date prisa y vete. Tú, eres realmente un hombre bendecido, ¿sabes? Toma, comida y dinero. También te daré uno de los muchos caballos que hay. Está bien si también tomas un arma que te guste. Bueno entonces, cuídate. Shera le entregó una pequeña bolsa con dinero y comida y le pidió que se fuera rápidamente. El hombre parecía no poder creerlo, pero pronto, derramando lágrimas y con la cabeza baja, se subió a un caballo y se marchó rápidamente. Vicecomandante Shera. ¿Y el resto? No podemos llevarlos con nosotros. Maten a todos. Ya no tengo nada más que pedirles. No perdonen a nadie y aniquílenlos. Shera se pasó el dedo índice por el cuello. Al ver eso, el soldado del reino se estremeció y respondió. Entendido. Haz la ejecución rápida y serena. Es bastante malo si no cortas con precisión en la base, ¿sabes? Si no lo haces bien, es terriblemente doloroso. Mátalos con seguridad. Señora. No. Ahórrate el esfuerzo. Yo diré cualquier cosa. Así que, por favor, espera. No quiero morir. Cállense. Actúen como adultos. Has sobrevivido tanto tiempo, ten un poco de vergüenza. Los soldados del reino se alzaron con sus armas mientras gritaban y comenzaron el juicio de los prisioneros.
Voces airadas, abucheos y luego gritos de agonía resonaron en el almacén muchas veces. Shera parecía disfrutar escuchándolos, mientras miraba el almacén de comida y arrebataba alimentos hasta quedar completamente satisfecha. Era un smorgasbord 6 de platos completos con todo lo que puedas comer y beber. ¿Esto es el paraíso?, pensó Shera. Metió una cantidad asquerosa de comida en una bolsa de tela y la sujetó a su caballo. Deberíamos retirarnos pronto. Me resisto a hacerlo, pero según el plan, debemos encender el fuego. No tenemos tiempo para comer todo. Realmente desafortunado, pero no hay opción. Dijo con una expresión apenada, mirando la comida apilada cerca de ella. Señora. ¿Han cogido también toda la comida que pueden? Sería un desperdicio, así que asegúrense de exprimirlos bien. No se puede luchar lo suficiente con el estómago vacío, ¿no creen? Shera vio los caballos de cada miembro del grupo. Todas las bolsas estaban llenas. Según sus órdenes, los hemos rellenado. 6. El smorgasbord es un buffet elaborado con diferentes ingredientes típicos de la cocina sueca. Un smorgasbord tradicional sueco consta de platos fríos y calientes. El pan, la mantequilla y el queso siempre forman parte del smorgasbord. No hay problema entonces. Llevemos también una de esas minas terrestres hechiceras por si acaso. Es pesada, pero eso no se puede evitar. Entendido. Los miembros del grupo dispersaron el aceite y comenzaron los preparativos para prender el fuego. Shera respiró hondo y saltó sobre su caballo. Hacia ella se abalanzaron algunas caballerías con el rostro cambiado de color mientras levantaban una nube de polvo. NN. Vicecomandante Shera. Malas noticias. Era una caballería que realizaba un reconocimiento de los alrededores. Sus rostros estaban tensos por la completa ansiedad y el sudor frío fluía como la lluvia. ¿Qué te ha puesto tan nervioso? Me pregunto, pareces tan hambriento que estás a punto de morir. Si te parece bien un poco de pan, puedes comer este. Parece duro por fuera, pero está bastante bueno. Aunque es realmente duro. Shera sacó una barra de pan dura como una piedra, pero el caballero levantó la voz diciendo que no era la ocasión para ello. Esta no es la ocasión para el pan. ¿No te gusta el pan? También tenemos cecina si ese es el caso. Yo, no tengo hambre, se trata de las llanuras de Alucía. El ejército de nuestro reino fue derrotado. El tercer cuerpo del ejército ha sufrido bajas devastadoras. El general Yalder está actualmente en retirada. Toda la caballería estaba conmocionada. No podían creer esta repentina información. Ridículo. El tercer cuerpo del ejército tenía 80.000 hombres. No hay manera de que pierdan ante el ejército rebelde. No conozco los detalles. Sin embargo, la realidad es que el ejército del reino está siendo perseguido. El soldado informó de la derrota del ejército del reino, y su respiración era agitada. Cayó de su caballo, se desplomó y descansó su cuerpo. Su caballo también estaba al borde del colapso. Tanto el hombre como el caballo probablemente utilizaron toda su energía para correr hasta aquí. Esta información que no querían creer, no era falsa. Vicecomandante Shera, nosotros, tenemos que apresurarnos y retroceder hasta el castillo de la rama de Antigua. Esa fuerza de persecución enemiga llegará en cualquier momento. Me temo que les ha llegado el informe de que su almacén ha caído. Es solo cuestión de tiempo hasta que vuelvan aquí. Cálmate. Actuar confusamente tampoco es bueno. En momentos como este especialmente, mantén la compostura. Shera sacó un artículo de lujo, chocolate, de la bolsa que llevaba sujeta al caballo, y lo mordió. El corazón de Shera se vitalizó con la hechizante dulzura. Todavía. Alguien viene aquí de nuevo. ¿Estamos bien? La caballería instruida con información aún más urgente se precipitó hacia ellos. Su armadura tenía muchas flechas que sobresalían de ella, y su sangre fluía de sus rostros. Eran de caballería que se dirigían al cuartel general de la tropa para informar de los resultados de la batalla. Sin embargo, al enterarse de la derrota del tercer cuerpo del ejército, su destino ya no era el castillo de la rama de Antigua. Antigua ya ha caído, y la bandera del ejército de liberación ondea desde ella. Nuestra unidad de caballería está completamente aislada. Ridículo. Esto es una broma, ¿verdad? Si ese lugar ha caído, entonces, ¿a dónde regresaremos? Los miembros de la caballería habían ido más allá de la agitación, y solo podían quedarse sin palabras. Esta zona era un territorio completamente controlado por el enemigo. Cerca estaba el cuartel general enemigo, la fortaleza del Salvador. La base del ejército del reino, el castillo de Antigua, estaba ocupada por el enemigo.
La caballería contaba con 2.500 efectivos en total. Para ellos, ya no había un lugar al que podían regresar. Vicecomandante Shera, nosotros. ¿Qué debemos hacer? Vicecomandante Shera. Avanzar sería un infierno. Regresar sería un infierno. La información de que su almacén de alimentos había sido atacado probablemente ya había llegado al enemigo. Además, no había duda de que el ejército de liberación que había participado en el enfrentamiento venía a rodearlos. Su situación pasaba ahora a ser de aniquilación total. ¿Tirarían sus espadas, desmontarían de sus caballos y se rendirían humillantemente? ¿O asaltarían la fortaleza enemiga y tendrían la gloria de morir en la batalla? Aunque sería difícil, abrirían una vía de escape y se repatriarían a la región oriental que era su patria. En cualquier caso, como comandante actual de esta unidad, la decisión de Shera decidiría sus destinos. ¿Quieres un poco de chocolate? En respuesta a las miradas de la unidad de caballería dirigidas a ella, que parecían aferrarse a su ayuda, Shera, sin ningún sentimiento de inquietud, sonrió inocentemente como una niña. Y luego, tras romperlo a la fuerza en trozos del tamaño de un bocado, introdujo el chocolate en las bocas de todos los miembros del grupo, y lamió deliciosamente la masa fundida pegada a sus manos. Frente a los ojos de Shera había una armería con muchos de los equipos del Ejército de Liberación. Mientras enviaba lentamente su nutrición cerebral, empezó a reflexionar sobre si podrían hacerlo o no con lo que tenían. El tercer cuerpo del ejército del reino fue derrotado en las llanuras de Alucía. En ese momento, se encontraban en retirada con el ejército de liberación de la capital real en plena persecución. Los daños eran enormes y el castillo de Antigua había caído.